Ahora sí, hicimos el cambio rápidamente en esta mesa, hablamos de la Asamblea Constituyente, de qué significa este proceso para nuestro país y ahora nos vamos a meter también en temas muy potentes respecto a las elecciones. Se habla del futuro de nuestro país, de un nuevo gobierno y como siempre aparecen los pilares, educación y salud. Vamos a conversar con la doctora Patricia Muñoz Casas del Valle, ella es la decana de Medicina de la Universidad Diego Portales. Gracias por acompañarnos, doctora. Bueno, lo primero, ¿qué especialidad tiene usted? Pediatra. Pediatra, está bien. Bueno, a propósito de lo mismo, tiene que ver con, lo hemos preguntado también a otros decanos que han venido al programa, que tiene que ver con las habilidades blandas, ¿no? Sí. Por lo general uno recuerda los doctores de antaño que eran así, tajantes, y era como, así, miraban y decía, usted tiene esto, no, váyase nomás, y uno se iba con la duda a la casa, y probablemente nuestros padres iban con más preguntas que respuestas. Hoy en día hay un trabajo distinto, se destaca mucho, aparte de la ética de la medicina, de esas habilidades blandas, de tratar de que el paciente, en este caso, se vaya con la tranquilidad y no con esa mochila, ¿no?, para la casa. ¿Cómo se enseña hoy en día medicina? ¿Cuáles son las técnicas que puede diferenciar entre antes y ahora? Bueno, el mundo ha cambiado. Nuestra población ha cambiado radicalmente. Tiene más acceso a la información, por lo tanto, también tiene más derechos en este minuto. Nuestra población siempre ha sido muy tímida y el médico se sentía como muy paternalista en su relación médico-paciente. Algunos decían los diostores incluso. Absolutamente. En algún momento. Pero eso ha cambiado radicalmente. En este minuto el paciente más informado demanda una atención más informada y desea saber sobre su enfermedad, su pronóstico, el tratamiento, lo que le va a pasar a futuro y demanda del médico mayor información. Eso se enseña a nivel de la Facultad de Medicina desde el primer año, lo que se llama habilidades comunicacionales, en que el respeto por el otro, el valorar a su paciente que tiene enfrente en su propia dignidad, el poder establecer una relación empática, asertiva, ponerse en el lugar del otro, son habilidades pero transversales que hay que desarrollarlos a lo largo de toda la carrera y que hoy día muchas veces en los modelos que los estudiantes reciben no está totalmente bien desarrollado. Primero por la presión asistencial que reciben los médicos en los distintos lugares donde trabajan, el tiempo que le dedican a la consulta o a la atención del paciente hace que se pierdan muchas veces ese tipo de valores que son fundamentales en la relación médico-paciente. Ahora, estos currículos han cambiado de forma general en la universidad, estamos hablando particularmente de lo que se enseña en la UDP, pero ¿cómo lo ve también en materia genérica? Porque a uno lo que le interesa es saber, por ejemplo, qué rol juega el examen médico nacional. ¿En qué consiste la enseñanza o cómo es la docencia hoy día de la medicina en nuestro país, al margen de lo que comentamos de la Universidad de Diego Portales en particular, pero en términos generales? Así también como ha cambiado la relación médico-paciente por el paciente más informado, también ha cambiado cómo se enseña. Tal vez dentro de los contenidos estos se van adaptando de acuerdo a la realidad epidemiológica del país. Sin embargo, el cómo se enseña ha sido un cambio también muy potente en los últimos años. De una medicina, de una enseñanza centrada en el docente, el catedrático que dicta una clase o que él enseña como él quiere, a una docencia centrada en el estudiante. El estudiante es una persona muy activa en su proceso de aprender, en el sentido de que hay mucha actividad en que el alumno hace por él mismo distinto tipo de actividades. Una enseñanza en pequeño grupo, un aprendizaje basado en problemas o basado en casos, en que se le enseña al estudiante a desarrollar el pensamiento crítico, el buscar la mejor evidencia científica disponible. ¿Es clave el examen médico nacional? Es importantísimo porque fue una manera de poder medir de alguna manera inicialmente con qué competencias de conocimiento salen los egresados de las distintas facultades de medicina del país, pero también tuvo su origen en ver de qué manera cada una de las escuelas de medicina está realizando su docencia en las distintas áreas que mide el examen. Es un examen de conocimiento que hay que ir perfeccionándolo, pero que es importantísimo mantenerlo en nuestro país. Esta solo pregunta de sentido común antes de seguir avanzando en otros temas, porque también existe la sensación en gran parte de la ciudadanía que uno va, que la salud evidentemente tiene que ver con dinero muchas veces, y uno dice, entro a la consulta, 5 minutos me mandaron a hacer 10 exámenes que me costaron quizás cuánta plata, cuando probablemente se podrían haber evitado. ¿Cómo? Aquí hay una duda constante. Yo digo, mientras más exámenes es porque el mismo doctor no se endiosa a sí mismo, sino que quiere buscar distintas alternativas y ver bien qué es lo que ocurre aquí. Pero por otra parte, también algunos se quedan con esa sensación de que, claro, me hicieron hacer exámenes, al final no tenía nada, pero ahí gasté no sé cuánta plata en los exámenes. Y lo mismo el tiempo de duración de una consulta. ¿Cómo se va midiendo eso? ¿Cómo enseña usted, por ejemplo, a los nuevos alumnos para que esto no se transforme en una fábrica de salchichas y sea como saber que uno está tratando personas finalmente? Que puede ser su hijo, su hermano o quien sea. Este tema
me trae el recuerdo que lo estábamos conversando con mis alumnos de primer año la semana pasada, justamente en relación al tiempo que uno le dedica a escuchar al paciente. Ellos en su primera experiencia clínica, en que fueron a entrevistar a un paciente, llegaron emocionados, primer año de medicina, de poder establecer una relación con el paciente que está sufriendo y haber podido escuchar. Yo les pregunté, ¿cuánto demoró la entrevista? 2 horas. 2 horas. ¿Y cómo se sintieron ustedes? Me sentí útil. Desgraciadamente, el tiempo va pasando y a medida que van avanzando en la carrera, se va perdiendo un poco esa noción de que hay que dedicarle el tiempo suficiente. Y los sistemas actualmente que se desarrolla la docencia y se desarrolla la asistencia, tanto público como privado, no permite una relación de mayor tiempo. El ideal es poder dedicarle el tiempo suficiente para que el paciente logre demostrarle al médico cuál es el problema que lo aqueja. Y si damos vuelta a eso y nos vamos al sector público, por ejemplo, porque sabemos que también hay que ser realista y muchas veces hay largas listas de espera. ¿Cómo se puede descomprimir eso? Consultorio, urgencias, cuando uno dice, bueno, por una parte uno tiene que tratar de otorgarle en poquito tiempo, casi como, por eso me refería al desarrollo de habilidades blandas, en poco tiempo hacerle o generarle confianza, generar empatía, pero también avanzar rápido porque hay muchas personas que tengo que atender el mismo día. Es un tema de recursos humanos. ¿Cómo se descomprime eso en el servicio un tema público? de recursos humanos. O sea, tú más necesitas... lucas, más gente. Más lucas, más gente. O sea, tú necesitas implementar una atención primaria incluso más resolutiva. Porque el tema es que cuando llegan las personas después de una larga espera, muchas veces sacan hora muy temprano en la mañana, después son atendidos por un médico que a las 11 o 12 del día ya está cansado, obviamente que pide algunos exámenes, esos exámenes se demoran mucho porque no se hacen en ese lugar. Por lo tanto, lo que hay que hacer, aparte de más recursos y más dinero, se necesita también capacitar mucho mejor a los médicos que están en la atención primaria. Y aquí hay un problema que hay que solucionar de alguna manera en los próximos años. El médico de atención primaria es visto muchas veces como un médico como de segunda, de alguna manera. La labor que desarrollan los médicos en atención primaria, llámese médicos de familia o médicos generales que hacen atención primaria, es valiosísima. Claro, es feo que se ve como de forma peyorativa, como el que ataja pacientes. Pero claro, los tiene que contener. No, claro. Y no es eso. Hay que devolverle a la atención primaria el rol primordial que tiene. Si uno soluciona el tema de la atención primaria, descongestiona incluso los servicios de urgencia, educa mejor a la población. El paciente... Después quizás no vuelve por un mismo dolor que dice, esto fue lo que me pasó, tiene que ser... Exactamente, claro. El paciente, para él, lo que a él le aqueja es lo más importante. Claro. Por lo tanto, para él, el que le duele el abdomen o le duele el tórax o le duele la cabeza, eso tiene prioridad y lo siente como una urgencia. Y va a los servicios de urgencia para ser atendido porque sabe que ahí lo van a atender y probablemente le van a hacer inmediatamente, si es necesario, los exámenes. ¿Qué pasa en la atención primaria? El paciente va por un dolor de cabeza, probablemente le van a dar algún medicamento. Para entender, perdón, atención primaria, primer contacto. Primer contacto, claro, en los consultorios. Claro. Sí, y en las consultas privadas también, esa es la atención primaria. Entonces el paciente siente que en los servicios de urgencia le resuelven más el problema y aunque esperen mucho tiempo, van a ser solucionados. Pero ¿qué pasa en los servicios de urgencia que se congestionan? Los pacientes acuden cuando son muchas veces patologías de poca importancia. Y el médico tiene la obligación de evaluar qué tan grave es la patología con que llega esa persona y probablemente le va a dar lugar y le va a dar espacio a personas que vienen con mayor compromiso de riesgo vital o con más descompensado y que requieren una atención mucho más larga, mucho más no rigurosa, sino que más larga y más detenida para poder solicitar los exámenes pertinentes. Doctora, educación de médicos, hay temas con los hospitales clínicos, algunos que tienen capacidad de tomar estudiantes de medicina y enseñarles, ¿no? ¿Cómo se asigna las distintas universidades? ¿Cómo funciona este sistema? Bueno, ese es un gran tema. A ver, mientras existieron pocas universidades con escuelas de medicina, estaba muy solucionado el problema. Existía una muy buena relación entre el Ministerio de Salud y las universidades. Estoy hablando de la década del 60. Posteriormente, a medida que fueron creciendo las universidades y apareciendo más escuelas de medicina, en este minuto sobre 20, se ha producido un conflicto con los campos clínicos. Los médicos, enfermeras, matronas, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, la mayoría se forman en los hospitales públicos. De manera que si existiera mucha solidaridad en nuestro país, y aquí hay un tema que yo difiero un poco con mis colegas, la solidaridad es necesaria. Los hospitales que tiene la región metropolitana dan cabida más que suficiente para las escuelas de medicina que existen por lo menos en Santiago.
Pero aquí se produce una competencia por el campo clínico porque es donde se forman mayoritariamente. Claro. Si bien es cierto, también ha habido un cambio que nosotros lo hemos estado implementando, es que no toda la formación del médico tiene que ser intrahospitalaria. Tiene que ser también en los consultorios, en la atención primaria, donde el paciente llega por primera vez. Ahora, y hay que darle mayor relevancia a ese aspecto. Entonces, en este minuto existieron normativas con resoluciones exactas que se decretaron como para que las escuelas de medicina postularan a ser asignado un campo clínico en las distintas áreas. Y ese es un proceso que en este minuto se está viviendo con los nuevos hospitales de la Florida y de Maipú, y al cual las universidades interesadas pueden postular con un sistema. Es bueno, sin embargo, deja un poquitito en desmedro a las universidades más nuevas, como la nuestra, porque las exigencias de los puntajes son muy altos, y muchos de los puntajes solo lo pueden cumplir las universidades más antiguas, más tradicionales, que tienen larga data. No por eso las universidades... Eso se refería con la falta de solidaridad también. Sí, absolutamente. Doctora, lo último, ya hablamos de la atención primaria, hablemos de los especialistas. A propósito de una polémica, de un conato que hubo entre el ministro de Salud, Jaime Mañalich, a propósito de los anestesistas, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasa con la falta de especialistas en Chile? ¿Es mito? ¿Es realidad? ¿Cómo se puede mejorar eso? Es una realidad. En Chile faltan alrededor de 1.500 especialistas todavía. Las universidades formaban pocos especialistas para las necesidades de ese entonces, aumentó la población, vino la ley de garantías explícitas en salud, que obliga a atender determinadas patologías que han ido aumentando y por supuesto que requiere mayor número de especialistas. Y a eso le agrego la ley de calidad de la educación superior, en que exige que existan universidades acreditadas, escuelas de medicina acreditadas y programas de formación de especialistas acreditados. Viene el problema de que estos especialistas, ¿dónde se forman? También en los hospitales públicos, y se han incorporado varias clínicas privadas. Sin embargo, de repente existió una muy buena relación para solucionar el problema de los especialistas hace muchos años atrás, que se perdió. ¿Cómo se recupera eso? Nuevamente conversando con el Ministerio de Salud, haciendo un mix entre la universidad y los especialistas, que son los que atienden a la población en nuestros servicios públicos. Reconocerle a ese especialista su expertise y, por lo tanto, apoyarlo académicamente desde la universidad. De manera que en esta conversación entre el Ministerio y la universidad uno puede cumplir con los estándares de calidad necesarios. Antiguamente no se necesitaba esto de la educación médica y de la profesionalización de la educación médica viene de los últimos años. Me parece muy bueno y me parece estupendo y que hay que seguir por ese camino. Sin embargo, cuando uno está frente a las necesidades del país, es necesario conversar y es necesario poder reconocer en el especialista que tiene la capacidad de formar y reconocer que la universidad le puede entregar la formación técnica pedagógica en educación médica particularmente a esos especialistas para que puedan hacer un muy buen programa. Doctora, se me va el tiempo. Finalmente recordar que mañana, a propósito que usted es decana de la Facultad de Medicina de la Diego Portales, hay un día abierto. ¿Qué significa eso? Que los que están aspirando a estudiar medicina pueden ir y vivir un día universitario antes de estudiarlo propiamente. Así es, no solamente medicina, sino que todas las carreras de la salud que tiene la Universidad de Diego Portales. Perfecto. Eso es mañana, el día abierto de la salud. Mañana desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, parten con charlas informativas sobre bienestar, sobre deporte, sobre distintas actividades de los estudiantes y sigue posteriormente con talleres interactivos en el área de medicina, de enfermería, de obstetricia, de odontología, de tecnología médica y de kinesiología, que son las carreras que tiene. De manera que ellos van a poder vivir. Uno de los hechos muy destacados de nuestra facultad es que nosotros hemos creado un centro de simulación, partimos con la simulación como una metodología docente complementaria a la formación con el paciente, pero que le da seguridad al estudiante de poder equivocarse las veces que quiera. Mañana entonces, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, doctora Patricia Muñoz Casas del Valle, que es la decana de Medicina de la Universidad de Diego Portales. Queremos agradecerle con este aplauso la visita académica. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Se nos acaba el programa. Yo me encuentro con ustedes nuevamente el lunes. Que descansen, que tengan un súper fin de semana. Lunes a las 9:30 en punto en otro capítulo de Cadena. Chao, chao.